Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase del curso de Managal. Es una clase muy similar a la anterior, pero a modo de ejercitación vamos a hacer un dipolo igual de media longitud de onda, pero en este caso lo vamos a hacer horizontal. Hay forma de polarizar la señal o la transmisión y en este caso los lóbulos de radiaciones se pueden polarizar, en este caso vertical y horizontal. En el ejemplo anterior hicimos un dipolo vertical. En el de hoy vamos a hacer un dipolo horizontal, o sea, a modo de ejercitar eh, la incorporación de los datos en el sistema de coordenadas de Managal. Vamos a abrir el programa. Ok, ya está abierto. Y entonces, en la clase anterior hicimos un dipolo vertical, o sea, en el eje de las Z o en el eje de la Z. Hoy lo vamos a hacer horizontal, pero horizontal podemos hacer uno en el eje de las X o en el eje de las Y, como guste. Para ambos casos vamos a hacerlo y para que usted se vaya familiarizando con la incorporación de los datos. Ok, vamos a poner 145.550, o sea, 145 megahercios. Partiendo de ahí, vamos a visualizar acá, por ejemplo, el mismo ejemplo que hicimos con la Z, pero lo vamos a hacer en este caso con la Y. Vamos a tener un punto en Y positiva, recordemos que para acá señalizada la Y, o sea, la magnitud de estos ejes está en positivo, estos que están señalados, y su extensión está en negativo. Por tanto, si vamos a hacerlo sobre el horizontal, sobre el eje de las Y, tendremos que en el punto Y tendremos una información positiva. En este caso le vamos a dar un 50 centímetros, un metro, no, 50 centímetros le vamos a dar en Y, muy parecido al caso de Z, o sea que el punto 1 ya no va a tener información en Z, va a estar en 0, lo va a tener en Y. Y vamos a poner aquí 0,5, recordemos positivo, porque va a estar el primer punto ubicado en Y positivo. X0 y Z0, ¿por qué? Acá está hecho. Si 0,50 centímetros a partir de aquí, Y positiva. Y entonces, ¿por qué X0? Porque están sobre el punto 0 de X. No se mueven las X ni en positivo ni en negativo. Y en Z ocurre lo mismo. No se mueve en Z ni en positivo ni en negativo. Está en 0, XZ y positivo en Y. ¿Ok? Vamos entonces a poner el segundo punto que estaría en las negativas de las X. O sea, disculpen, en las negativas de la Y. Pero va a seguir en 0 para Z y en 0 para X, porque no se mueve ni en X, positivo ni negativo, ni se mueve en Y, no se mueve ni en Z, positivo y negativo, ¿ok? Pues vamos a la geometría, utilizamos esta misma medida, pero en Y negativo. Ponemos menos 0,5 y le damos Enter. Vamos a utilizar en este caso, voy a apreciar aquí la vista y ver que tiene 1 metro de longitud, 50 en positivo y 50 en negativo. Él trazó un punto trazó una línea desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Vamos a poner el mismo radio del elemento anterior, 5 milímetros. Y entonces vamos a poner la fuente en el centro. Recordemos, tenemos que nombrar el alambre. Alambre 1, el número del alambre está aquí. Si tenemos varios alambres en una antena, varios elementos, tendremos que decirle qué número de elementos es el que va a estar alimentado. Y recordemos que la C es para el centro, recordemos que la E es para abajo y la B es para arriba, para alimentar arriba. Ponemos C, damos Enter y vamos a la vista y aquí está perfectamente. Luego vamos al cálculo, mantenemos estos parámetros que ya
Con anterioridad lo habíamos puesto 10 metros real, pero vamos aquí y ponemos tubo de aluminio. Calculamos y nos da una rueda de 1,79 con 7,93 dBi, decibeles isotrópicos de ganancia. Con diferencia de la anterior, aquí hay un poco más de ganancia. Supongo que por el plano a tierra, etc. Vamos al diagrama de campo lejano y sorpresa. Aquí tenemos un lóbulo de radiación completamente distinto. Si recordamos, en la geometría anterior, el lóbulo, el dipolo era completamente vertical, alimentado verticalmente. Cuando miramos este patrón de radiación, verticalmente él irradiaba completamente una circunferencia. Ahora este dipolo es horizontal, pues tenemos entonces un dipolo un lóbulo de radiación completamente distinto. Porque al tener un lóbulo con una concentración en ambos lados, obviamente toda la ganancia que se perdía cuando se irradiaba para acá se concentra en estos dos lóbulos. Y bueno, aquí se puede apreciar también cómo se deforma la señal. Bien, vamos ahora a hacer el cálculo, pero de un dipolo, en este caso orientado en el eje de las X. En este caso lo único que tenemos que hacer es, iba a cambiar los valores acá mismo, pero vamos a crear otro elemento. Vamos a poner otro elemento y en este caso en el eje de las X positiva vamos a poner los 50 centímetros y en Y vamos a poner los menos 50 centímetros. Esto es un dato cuando ya uno pone un primer diámetro un primer radio del elemento que estamos usando. Cuando se incorporan más, él automáticamente arrastra esta información. O sea que si tiene un elemento que es característico, tiene otro radio, tiene que especificarlo directamente. Entonces, vamos a la vista. Aquí creamos uno ya en el eje de las X y en el eje de la Y y otro en el eje de las X. Cuando vamos a la vista tenemos una cruz. Uno se ve más fino no porque no exista, sino porque se está representando solamente al último que se hizo. Aquí podemos pasar de uno al otro para señalar y ver los datos acá del elemento. Ok, vamos al cálculo y damos calcular. Y bueno, como les decía, vamos a poner una segunda fuente de alimentación a este segundo elemento, a ver qué sucede. Esto es un invento, esto no es, yo no he probado este tipo de elementos solamente para darle uso. En este caso vamos a alimentar el alambre 2 al centro. Le damos enter y tenemos dos fuentes de alimentación, pero si está alimentando un elemento al centro y hay otro elemento que se cruza, ya el programa entiende que ese elemento también se está excitando con esa fuente de alimentación. Vamos al cálculo, vamos a calcular y aquí sí produce un cambio de ganancia. O sea, se reduce, la ROE se mantiene, pero la ganancia se reduce. Esto generalmente pasa cuando hay cambio en el lóbulo. Aquí está el lóbulo de radiación, cambia completamente porque ya estamos alimentando los dos elementos. Como nunca lo había hecho, pensé que no iba a surtir ningún efecto, pero mira, sí lo tiene. Acá se puede apreciar, podemos generarlo 3D. Le dimos que sí. Y bueno, aquí tenemos la imagen en 3D del lóbulo de radiación de este tipo de antena que hemos calculado. Y aquí tenemos la representación de la máxima corriente en este punto de alimentación. Ok, eso es todo lo que queríamos ver hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase y bueno, nos vemos con más ejemplos en la próxima clase.